Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Hola Guillermo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Buen Patricia? día. Buen día para vos también. Hoy vamos a continuar con un tema que comenzamos la semana pasada sobre qué es ser un artista, cómo se forma o construye un artista, de qué vive y cómo vive un artista. Uy, son todo algunas de las eso. preguntas que nos hacemos, ¿no? Fíjate vos, en los años 10 o 20, un creador como Luis Ubrar podía considerar a sus maestros como benefactores. Ese era el término que utilizaba. ¿Por qué? Porque seguían las prácticas impresionistas, o sea, el hábito de ir a la barranca para experimentar sensaciones luminosas y atmosféricas que luego se traducían pictóricamente, ¿no? Pero en los 30 se consideraba que esos maestros, esas figuras de origen extranjero tan sólidas, poseían y brindaban un oficio, pero no brindaban, por otro lado, esa chispa que encendiera una creatividad propia del siglo XX. En los 30 se pone en crisis, o sea, se pone en cuestión el sistema de academias, la forma de, digamos, pertrechar, de formar, de consolidar la figura de un artista. En este caso, ese cuestionamiento lo hacen los artistas nucleados en torno a Antonio Berni, que en 1931, a fin de 1931, ha llegado de Europa y que pocos años después, un par de años después, empieza a pergeñar un proyecto que se materializa en la fundación en marzo de 1934 de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos. Una agrupación que gira en torno a una escuela-taller, es decir, un nuevo tipo de propuesta pedagógica que tiene una serie de asignaturas específicamente plásticas, es decir, pintura, dibujo, grabado, escultura, composición, anatomía artística, pero también incorpora la novedad de la pintura mural. Una herencia del paso de Siqueiros por la ciudad en 1933, que planteaba, la realización de una plástica mural exterior destinada a las grandes mayorías y que por lo tanto requería trabajo en conjunto, en colaboración, en equipos de artistas, trabajando con una metodología moderna y con nueva tecnología. Arte es para decir, todos, además. Arte para todos, pero hecho a soplete, con pigmentos industriales, sobre muros de cemento y utilizando, digamos, un apunte fotográfico. Muero de ganas de saber dónde y si está todavía. No, eso no se hizo nunca. Oh. Se hicieron pinturas de gran formato, de formato heroico, porque no era posible encontrar muros. Hubo nada más que una experiencia muy breve en un espacio puntual que luego se borró, ¿no? Es decir, en la Argentina no hubo muros para Siqueiros y no hubo grandes muros para sus seguidores. En realidad hubo que pergeñar estrategias alternativas para vehiculizar ese proyecto o esas propuestas que solo pueden ser viables en determinados contextos políticos. Estamos hablando de un contexto político de los años 30 de dictadura o de gobiernos conservadores que se sostenía a través del fraude electoral. Entonces no era posible llevarlo adelante. Ahora, ¿qué pasa en esta escuela-taller? Bueno, hay un conjunto de artistas que han tenido formación en esas academias que lo acompañan a Berni como correctores. Cambartes, Piccoli, Calabrese, Sivori, etcétera, son personas que han tenido una formación en las academias y que obran como correctores en esa escuela taller de la mutualidad, donde se trabajaba con modelos vivos en movimiento, con grandes fuentes de iluminación que provocaban contrastes de luces y sombras, en fin, para hacer un realismo escultórico
con tendencia a lo monumental, ¿no? Era un alumnado numeroso que llegó a ser importante en las distintas sedes que tuvo la Mutualidad, y estos artistas que secundaban a Berni viven de un modo diferente a aquellos de las décadas precedentes. En general ya no se dedican a oficios visuales en el marco de talleres de vitrales, de cerámicas, de yesería, de doradores o de litógrafos, etcétera, etcétera. En realidad, ahora son personas que se despliegan en el campo del arte, pero trabajan en la construcción, como pintores de obra, cortan el pelo, como fue Grela o como fue Tortá. Es decir, en fin, trabajan en oficios más prosaicos, digamos. ¿Tortá? Claro, Juan Tortá. Estamos hablando del padre. Del coafer rosarino. O el abuelo. O el abuelo. Claro. Alguien de su familia que... Sí, un gran pintor, al igual que Grela, tenía el oficio de peluquero y trabajaban de esa manera. Lo mismo Cayetano Aquilino, que estaban en este grupo, que eran, digamos, asistentes a la escuela taller y que se forman rápidamente. También eran asistentes a la escuela taller, por ejemplo, Facundo Marul, el escritor, el poeta, Ajá. y también María Mariscal, que fue la primera esposa de Gambartes, la madre de su hija, María del Carmen Gambartes de Lenzoni, casada con un sobrino de Marcos Lenzoni. Es decir, realmente a esa escuela asistía, como decía, un alumnado importante numéricamente, y gente que se fue formando rápidamente y que, bueno, también colaboraron en formar a otros dentro de esa escuela taller. ¿Y qué pasa allí? Bueno, está la idea de hacer un arte moderno, pero también un arte comprometido con los problemas de la sociedad, ¿no? Es ser modernos y al mismo tiempo ser comprometidos, porque no vale solo pensar y crear, sino que el artista tenía que cumplir un rol en la sociedad, así lo pensaban, ¿no? Bueno, son los que promueven hacia 1935 la creación de una academia pública de pintura en la ciudad. ¿Qué año? 1935. En realidad, en 1936 empieza a funcionar o se crea un profesorado de dibujo en la Escuela Normal número 2, independientemente de este proyecto, que se trunca inmediatamente, y ese profesorado de dibujo y luego profesorado de música van a ser, digamos, los embriones de las futuras escuelas universitarias. Recién, digamos, a fin de los años 40, ingresan como carreras a la universidad en ese entonces del Litoral. Entonces, esta propuesta de crear una escuela pública, que era un proyecto largamente acariciado por los artistas y que lleva adelante la Mutualidad, encuentra obstáculos importantes porque, digamos, la Mutualidad estaba muy identificada con una perspectiva de izquierda. Y entonces recién, en la década siguiente, va a ser la primera generación de artistas rosarinos, los que van a llevar adelante la creación de la Escuela Provincial de Artes Plásticas, que es el origen de la Escuela Provincial de Artes Visuales. Claro, actual la que escuela... está allá en Alem y Gaboto. Claro. Y justamente en la década del 40 no solo se crea la Escuela Provincial, que se crea primero en Santa Fe y luego en Rosario, sino también se crea la Escuela Musto. Claro, la escuela provincial se llama Morante, ¿no? No, la Escuela Provincial Manuel Belgrano de Artes Plásticas, así se llamaba inicialmente, se crea en 1942. Bien. En Rosario. Y en 1945 la Escuela Municipal para Obreros y Artesanos Manuel Musto, a partir del legado de Manuel Musto. Entonces, esa cristalización recién se da en la década siguiente. Pero, digamos, acá tenemos cómo se forman estos artistas, cómo se conciben a sí mismos, qué rol creen que deben tener en la sociedad, y esto los diferencia notablemente de las generaciones precedentes. ¡Qué maravilla!
No, realmente maravilloso. Bueno, Guillermo, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Para mí estar acá. Y tenerte en este espacio es fantástico. Bueno. Guillermo Fantoni con nosotros en Happening. Un saludo para todos y todas. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.